Presento un cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta y a todos los seguidores de este espacio Parroquia Comunidad de Comunidades. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el contacto con la Palabra de Dios. Recordamos que lo hacemos con el Evangelio del Domingo Venidero, de tal manera que mientras se transmite este espacio y el domingo ya tenemos oído y reflexionado el texto del Evangelio que presenta la liturgia para esta dominica, que será la Dominica 23 del tiempo ordinario. Empecemos entonces por escuchar el texto del Evangelio que nos presenta San Lucas para este domingo 23 del tiempo ordinario. Es el capítulo 14, versículos del 25 al 33. Y dice así: En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Muy apreciada comunidad de televidentes de este medio de televisión, Canal 8 Conecta, que origina desde el municipio del Retiro para todo el oriente antioqueño y allí hasta donde alcanza la señal de este medio de comunicación a través de las redes sociales, de la internet y aquellas maneras como pueden llegar a todo el material que produce este medio de televisión para llegar hasta sus hogares con una gama de programación variada, de interés para la comunidad y entre ellas contar con este espacio tan importante para la palabra de Dios. Un medio de comunicación abierto a la evangelización, abierto a la palabra de Dios para que llegue y resuene el mensaje de la buena nueva, el anuncio del Evangelio, el anuncio de la persona de Jesús, el anuncio de nuestras verdades de fe y de nuestro cuerpo doctrinal para aquellos que son del credo católico y aún para aquellos que, profesando otro credo distinto al nuestro, también siguen la señal y se alimentan de la palabra de Dios. Al fin y al cabo es la misma, la base, la estructura es la misma y simplemente con algunos grupos religiosos la diferencia en la Biblia es de 7 libros que se llaman deuterocanónicos, pero que para nada afectan el mensaje de la palabra de Dios, la verdad de la salvación. Por eso nos dirigimos a ustedes, queridos televidentes, independiente del credo que profesen, sabemos que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre, lo dice la carta a los Hebreos, porque la palabra de Dios es Jesucristo y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
En el Evangelio que nos trae Lucas para esta dominica 23 del tiempo ordinario, recordamos que son 34 semanas en el tiempo ordinario. Por tanto, nos quedarían 11 semanas para llegar a la 34. Y la semana 34 es la que está dedicada a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, para cerrar el año litúrgico. Y a la vez cerrar este año en el 24 de noviembre, el año litúrgico, el año jubilar de la misericordia. El año de jubileo se cierra con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Entonces, aprovechemos estas semanas que nos van quedando para que le saquemos el usufructo mayor posible a estos elementos de gracia que Dios nos da. Vamos a apoyarnos en algunos elementos que nos trae el Evangelio para este domingo. Dice el texto que en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Jesús en su ministerio público ha ido predicando, ha ido haciendo milagros, ha ido instaurando el reino de Dios. Y muchas personas empezaron a ir detrás de Jesús por lo que enseñaba, por las obras que hacía, porque era un mensaje creíble y fue haciendo adeptos, fue acrecentando los seguidores y se fueron detrás de él. Empezando por el grupo de los 12 y también por mucha gente del común. Lucas habla de un número de mujeres, de discípulos, los 72, entre los cuales también habían mujeres como discípulas de Jesús. Lucas nos trae, una gama de unos personajes un poco más amplio, un sector de la comunidad donde todos pueden participar de ese discipulado de Jesús. Y que al fin y al cabo el tema del Evangelio de este domingo también es el discipulado. ¿Cómo ser discípulo de Jesús o qué es necesario para ser del grupo de los discípulos de Jesús? Entonces, a ese grupo de gente Jesús les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Mire la radicalidad de Jesús. Si alguien quiere venirse conmigo, pero no pospone a su padre o a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o hermanas, no puede ser discípulo. Ahí entendemos el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Es ahí cuando entendemos si nosotros sí realmente tenemos al Ser Superior, al Todopoderoso, como lo más importante y el más importante en nuestra vida. A nosotros nuestros padres nos dieron la vida, nos transmitieron el don de la vida la da Dios, pero Dios se valió de ellos para transmitirnos el don maravilloso de la existencia humana. Pero ellos a nosotros no nos van a dar la salvación la va a dar Jesucristo, Dios por su Hijo Jesús, hecho hombre, por el Cristo, el Mesías de Dios, por Él es que nos viene la salvación. Y es lo que Jesús está diciendo: si usted me quiere seguir a mí, usted quiere ser discípulo mío, entonces renuncie al papá, renuncie a la mamá, renuncie a ese afecto humano, a ese amor humano que lo tiene agarrado, que lo ha, embobado, que lo ha seducido o lo ha atraído demasiado, lo ha absorbido. Hay que entender esto en el contexto, ¿no? No es que ahora los que son casados estén aburridos en el matrimonio. El Padre dijo que deje ese muérgano a un lado, que es más importante el amor de Dios. No, se entiende que el cristiano opta por Dios y por Cristo lo primero en su vida, pero que en su vocación alguien optó en una vida matrimonial, lo importante es que sea feliz, sea muy feliz con esa persona que ha hecho un pacto, una alianza a través del sacramento del matrimonio. En el amor de Cristo los dos se encuentran. Cristo es el centro de ese amor esponsal. La mujer ama al esposo como ama a Cristo y ama a Cristo amando al esposo y viceversa. El esposo ama a la mujer como ama a Cristo y ama a Cristo en su esposa. Es un amor divino, es un amor puro que se dan el uno al otro.
Cristo es el eje del amor, el amor del Padre, el amor encarnado, la encarnación del amor de Dios es Jesucristo. Y en ese amor encarnado está el amor de la esposa, el amor del esposo. El amor humano pasa por esa vertiente, digámoslo, por ese camino, y de ahí se entiende y se planifica. Pero siempre primero es Dios, primero el amor de Dios, luego ese amor humano que es una encarnación, o otros dirían una emanación de ese amor divino, con el cual el amor humano se complementa y digámoslo se planifica o se materializa. Entonces, es como la idea. Entonces lo primero que Jesús exige para ser discípulo de él es una renuncia. Renuncie. ¿A qué tiene que renunciar? Puede que su apego no sea el papá, puede que no sea ni siquiera la mamá, puede ser una novia, un novio, puede ser el dinero, puede ser un deporte, puede ser la moda, puede ser algún vicio que haya hecho carrera muy fuertemente en la vida de la persona. Es necesario cortar y renunciar. Es renunciar a esos amores banales, a esos amores superfluos que no llenan, que no planifican al ser humano, para romper toda esa cadena de vejámenes y digamos que nos quitan libertades. Entonces, aprender a ser libres en el amor de Dios para poder seguir a Jesucristo. Entonces, nuestra opción, nuestra radicalidad en el seguimiento de Jesús es dejar a un lado el ámbito familiar y al estilo de los misioneros. Los misioneros o los consagrados damos el paso al frente, optamos por Jesucristo en esta vocación, por el amor a Dios, y a un lado pasa la familia. Un seminarista es de la familia hasta el día de la ordenación. A partir de la misa de ordenación ya no pertenece a la familia, nosotros ya no pertenecemos a nuestra familia de sangre, sino que pertenecemos a la familia del presbiterio. Ya nuestra familia son los hermanos sacerdotes, los sacerdotes son nuestros hermanos y son nuestros parientes cercanos. Ya nuestra vida está dada a Cristo en el servicio a la comunidad. Y es ahí desde donde entendemos nuestra misión y donde cada cristiano debe vivir su vocación de bautizado en ese seguimiento a Cristo el Señor. Es la capacidad de desprendimiento. Nosotros los consagrados nos desprendemos de nuestros papás, los renunciamos a ellos para dejarlos allá, que Dios cuide de ellos, y el demás resto de familia que haya en nuestra casa, ellos se encarguen de cuidar de ellos y acompañarlos. Nosotros optamos por un camino totalmente distinto y radical. Nosotros tenemos que ser capaz de renunciar a un amor humano, como lo es una mujer. En el caso de nosotros los sacerdotes, renunciamos a un amor humano de una mujer, de una dama, para hacerla nuestra esposa, para tal vez poder engendrar unos hijos naturales, biológicos. Son posibilidades a las que uno renuncia. De tal manera que son renuncias que hay que hacer. Las religiosas renuncian a un amor humano en un hombre, en un varón, que podría ser su esposo, que podría ser el padre de unos hijos. Renuncian libre y voluntariamente, renunciamos libre y voluntariamente a esos amores humanos. Y no es que porque alguien ame, en el caso de los hombres, amemos el estilo de vida celibataria del celibato, es porque seamos raros o manitorcidos, maniquebrados, o porque seamos del otro equipo, o porque nos guste la gente del mismo sexo, sino porque hemos optado radicalmente, renunciado al humano para irnos detrás del amor de Dios, que es un amor divino, que planifica más que un amor humano. Y en el caso de la religiosa no es que tomen este camino porque no les gusten los hombres o le tengan miedo a los hombres, simplemente es porque optan por un estilo de vida celibataria donde planifican también su entrega a Dios en su castidad, en su virginidad. Entregar todo al Señor, renunciando a lo del mundo, a los placeres del mundo, para vivir más felices. Yo pregunto, si muchos que están casados y que han hasta procreado muchos hijos son más felices que muchos de nosotros los consagrados que renunciamos a un afecto humano, a un ser humano para estar a nuestro lado. A veces, escuchando uno consejería esa problemática familiar, entendemos que la vida de pareja no es tan fácil, no es tan mamey como parece, no es tan feliz, no es tan dichosa.
Que hay matrimonios felices, sí, que hay parejas que viven felices y plenas, que se complementan, se entienden, hablan el mismo idioma, totalmente de acuerdo. Pero que muchos están en garroteras, que muchos no se complementan, que muchos empiezan a tirarse en duros, que muchos en vez de ser felices se buscaron una vida amarga, agridulce, a veces sin sabor y sin sentido. Sí, sí. Hasta el punto de que muchos esposos se han suicidado de ver que no soportan más una vida de pareja o una vida de hogar, de familia, que es un verdadero infierno. Entonces, no siempre la felicidad es que el hombre tenga una mujer y unos hijos y un hogar, porque eso no garantiza la plena felicidad en lo humano, en lo material, en lo físico, en lo biológico. Lo único que puede planificar el corazón del hombre es el amor divino, el amor de Dios. Y aquí entonces entendemos por qué hay que aprender a renunciar a una cantidad de cosas y a una cantidad de posibilidades. La gente dice, y entonces el padre, los sacerdotes tienen que renunciar a las discotecas, los padres no pueden bailar, entonces los padres no pueden tomar. Eso es, digamos, lo que unos mitos que se van haciendo. Hay sacerdotes que les gusta el baile y bailan bien, pero no lo hacen de una manera morbosa, ni de una manera desenfrenada. En medio de su baile no están dando escándalo. Es apenas normal. Si tuvieran su sacerdote bailar, ¿eso te escandalizaría? Claro que el sacerdote no es para estar en la discoteca. El sacerdote no es para estar en una cantina. Eso es entendible. Pero si hay una fiesta familiar, si hay una invitación para el sacerdote y allí a él le gusta el baile y puede bailar sana y decorosamente, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué le quita? ¿En qué lo afecta? En nada. Es un ser humano como cualquiera. Es su diversión y si lo hace sanamente, repito, sanamente, dentro de una manera normal, no hay problema. Que el sacerdote toma. Si el sacerdote sale y se toma una cerveza, se toma un roncito, un aguardientico, un whisky, ¿qué problema hay? Si está invitado donde una familia y allí se toma un traguito de licor, cualquiera sea, ¿cuál es el problema? Que el sacerdote no sea un borrachín, que públicamente se esté emborrachando y lo vean caído, trasbocado, arrastrándose en el suelo o en su propio vómito. Ahí eso es otra cosa totalmente distinta. Pero que alguien se asuste porque el sacerdote se toma una cerveza o se toma un licor, un trago de licor, son conciencias morbosas, digamos, demasiado... no sé qué decir, es decir, se me escapa la palabra para decirlo. Entonces, ese tipo de conciencias afectadas, muy afectadas, hacen daño. No hay que pasar al otro extremo de la liberalidad, de que también se le permita al ministro todo, no, tampoco, pero hay que aprender a mirarlo en el plano de lo humano. Él ha renunciado a muchas cosas y es posible que en el ambiente de su trabajo pastoral, en la relación con los seres humanos, de esos grupos con los que tiene que compartir, hay personas más cercanas, hay personas más afectivas, más efusivas, hay personas más, digamos, amables, más sencillas para manifestar su aprecio, su afecto y su cariño. Hay otras un poco más distantes, eso es respetable. Y cada quien, como dice, calora en su estaca. Al que le gusta ser distante, guarde la distancia. El que le gusta ser más cercano, sea más cercano. O más cercana en el caso de las mujeres, no hay problema. De tal manera que es aprender a entender que detrás de esta, digamos, investidura humana, hay un ser humano que siente alegría, que siente pulsaciones en su piel, que siente ira, que siente dolor, que siente angustia, que siente temores, exactamente, que tiene necesidades tantas como cualquier ser humano, pero que es un hombre o un ser, en el caso de la religiosa, una persona que dio un paso al frente renunciando a lo humano y a lo mundano. Pero Juan, en el capítulo 17, en la oración sacerdotal, le pide a Dios, su Padre,
por los discípulos, dice, no le pido que los saques del mundo, que los retires del mundo. Lo que yo te pido es que los guardes del mal. Es decir, que la fuerza del mal no desbarate esos ministerios consagrados para Dios y al servicio de la iglesia. Eso es lo que hay que pedir. Que la fuerza del mal, la fuerza del mundo no los absorba, no nos absorba como un remolino y nos tire a un vacío, al abismo, o nos desaparezca. No. Simplemente es pedirle al Señor que nos proteja de la fuerza del mal y el mundo, porque nosotros estamos en el mundo sin ser del mundo. Y ahí es donde entendemos entonces por qué los bautizados tenemos que luchar contra corriente. No solo los consagrados, también ustedes como bautizados deben nadar contra corriente. Un bautizado, un hijo de Dios, no puede compaginar con el mundo. Hay muchas cosas con las que no se le puede permitir a un cristiano, a un hijo de Dios, compaginar con cosas del mundo que no son convenientes, que se vuelven imprudentes de alguna manera. Entonces es necesario entender hoy, queridos hermanos, en este evangelio, esa capacidad de renuncia. Pero hay algo más. Jesucristo ofrece otro elemento más para que seamos verdaderos discípulos de Él. E incluso, si no se niega a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Imaginemos esto. Ser discípulo de Jesús es aprender a cargar la cruz. ¿Cuántas cruces llevamos sobre nosotros? ¿Cuántas cruces nos toca cargar cada día? ¿Cuál es la cruz que yo llevo? Usted como esposo, ¿cuál es la cruz que lleva? Como mamá, como abuela, como abuelo, como bautizado, como niño, como niña, como joven, como profesional. ¿Cuál es la cruz que te toca cargar? Dice una parábola, un escrito, sobre una persona que sentía que la cruz que le había tocado llevar le mataba mucho, le pesaba mucho, le fastidiaba mucho. Y un día tuvo la oportunidad de llegar a Dios y decirle, Señor, oiga Dios, ¿usted por qué a mí no me cambia esa cruz que me tocó a mí? ¿Qué cruz más matona? ¿Qué cruz más aburridora de llevar? Usted no me la puede cambiar por una más cómoda. Y el Señor le dice, está bien, mira, entra a ese cuarto. Y en entrando al cuarto vio un cuarto lleno de muchas cruces, unas más pesadas, más altas, más bajitas, más pequeñas, en fin, de todos los tamaños habían cruces allá. Y yo, pueda, vaya, escoja la que le guste, la que le acomode. Y entró y empezó a medir, las unas muy pequeñas, las otras muy pesadas, las otras no le cuadraban, mataban más que la que él llevaba. Y entonces terminó saliendo y diciendo, no, Señor, me quedo con la que me dio. Mejor cargo la mía. Cada uno tiene una cruz a la medida. Dios no te da una carga superior a la que tú puedes llevar. Dios te da lo justo, te da lo preciso. Pidámosle al Señor que en esta dominica nosotros podamos acomodarnos a esa cruz y más que acomodarnos, que tengamos la valentía y el coraje para cargarla, así como Cristo. Cristo esa cruz la abrazó, se cayó, pero se levantó y no la aflojó hasta la cima de la montaña a sabiendas de que iba a morir sobre ella, hasta que lo crucificaron y lo levantaron allá, hasta morir sobre ella, nunca la aflojó. De tal manera que la cruz no es una maldición, como dicen algunos, que la cruz es un signo maldito. Por el contrario, la cruz es signo de bendición, y las cruces que tenemos que cargar cada día nos tallan y nos purifican, porque abrazar esa cruz y soportar esa cruz es pasar por la pasión, es estar unido a la pasión de Cristo, hasta que un día, cuando muramos, esa cruz sea signo de liberación, de redención, de curación, de liberación. Entonces, pidámosle al Señor que en esta dominica podamos tener ese mensaje. 2 ideas nos quedan. Primero, la capacidad de renuncia, una renuncia radical a aquello que nos impide ser verdaderos discípulos de Jesús. Segundo, abrazar la cruz de cada día, llevarla con amor al estilo de Jesús.
A mí no me queda sino decirles que tengan unos felices días bendecidos por el Señor y que degusten de esta palabra de Dios, incluyendo la reflexión del domingo próximo a la luz del Evangelio que nos presenta la liturgia para esta dominica. Que Dios les bendiga abundantemente.